Historia de los mexicoamericanos en Estados Unidos. A pesar de una relación con altos y bajos entre Estados Unidos y México a lo largo de la historia, ambas naciones se necesitan para progresar económicamente. Estados Unidos no puede ser grande sin México. Tampoco México puede continuar prosperando aceleradamente sin Estados Unidos. Y una de las maneras en las que vemos los impactos positivos de México en Estados Unidos, además del enorme comercio que genera grandes ingresos y puestos de trabajo en ambos países, es en la contribución de los mexicanos en la economía estadounidense. Y es que la economía latina es una de las que más crece dentro de Estados Unidos. En los últimos 12 años, ha crecido 2,5 veces más rápido que la economía no latina. Solo en 2021, alcanzó los $3.2 billones en nuestra escala larga. De los 63 millones de habitantes hispanohablantes que viven en Estados Unidos, alrededor de 37.5 tienen ascendencia mexicana. Esto marca una notoria superioridad poblacional de mexicanos en la potencia norteamericana. Pero estos datos positivos no significan que la historia entre mexicanos y estadounidenses haya sido o sea del todo armoniosa, puesto que son casi innumerables los atroces hechos que han ocurrido por los conflictos políticos, sociales, territoriales y económicos entre ambos países. Aunque, por supuesto, en la mayoría de ellos los mexicanos fueron quienes se llevaron la peor parte. Porque si algo es cierto, es que cuando se trata de defender sus intereses, los estadounidenses suelen ser despiadados, y hace siglos prácticamente no había límites. Hoy queremos contarte la historia de los mexicanos en Estados Unidos, una llena de sucesos sorprendentes, oscuros e injustos, que marcaron a muchas generaciones de mexicanos y estadounidenses, además del rumbo de cada nación. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mexicanos en Estados Unidos actualmente. Los mexicoamericanos o estadounidenses con ascendencia mexicana son la población hispanoamericana más grande de Estados Unidos. Constituyen el 11.2% de toda la población estadounidense, con más de 37.4 millones de personas en 2022. De toda la comunidad hispana que vive en el país, representan el 58.8% en ese mismo año. Como sería de esperar, luego de México, Estados Unidos alberga la mayor comunidad mexicana del mundo, cerca del 25% de todos los mexicanos que viven en el extranjero. Son cifras bastante grandes, y lo cierto es que la población de mexicanos en Estados Unidos ha estado creciendo a un ritmo muchísimo más rápido en las últimas décadas. A finales del año 1900, la población de mexicanos hispanos apenas superaba las 500,000 personas. En poco más de 120 años, esta población se multiplicó al menos 75 veces. Y es que solo en 2022, 128.878 mexicanos que llegaron como inmigrantes obtuvieron la ciudadanía en Estados Unidos. Fueron la comunidad que más consiguió este estatus, superando por casi al doble a la comunidad india, que consiguió naturalizar a 65.960 personas. Por supuesto, eso sin contar la cantidad enorme de mexicanos que tienen un estatus de inmigrantes ilegales, donde se concentran las mayores comunidades mexicanas. Como es de esperar, en los estados fronterizos que por distancia y facilidad son los más convenientes. Además, son lugares donde el habla hispana gana terreno. Estos estados son California, que alberga alrededor del 34% de los mexicanos residenciados en Estados Unidos. Texas hace lo mismo, pero con un 26%, mientras que Arizona con un 5%. A nivel de condado, los que concentran más mexicanos son el condado de Los Ángeles, el de Harris, el de Cook y el de Dallas. Por su parte, las zonas metropolitanas con poblaciones más grandes son el Gran Los Ángeles, el área metropolitana de Chicago, el Metroplex de Dallas, Fort Worth y por último, el Gran Houston. Aunque se debe considerar que hay enclaves recientes en Atlanta y Salt Lake, mientras que en Carolina del Norte y Georgia, la población mexicana ha estado creciendo rápidamente. Se cree que el hecho de que los mexicanos tengan la tasa de fertilidad más alta de Estados Unidos es un factor clave para su crecimiento demográfico acelerado en el país. Solo presta atención, en el 2008, solo el 10% de la población estadounidense era mexicoamericana, pero el 16% de todos los nacimientos fueron de madres mexicanas.
Los mexicanos son el grupo minoritario más grande de la potencia norteamericana, solo superados por los afroamericanos. Por eso su aporte a la economía es cada vez más importante. Economía latina crece a 3.2 trillones de dólares. Un informe de Wells Fargo y Latino Donor Collaborative, una organización sin fines de lucro y no partidista, reveló en septiembre pasado que la economía latina en Estados Unidos ha continuado creciendo a un gran ritmo. Mientras que en 2021 fue de 2.8 billones en nuestra escala, para 2022 superó los 3.2 billones de dólares, o 3.2 trillones en la escala corta americana, por lo que agregó más de 400 mil millones en un solo año. Y no fue un evento aislado. Durante los últimos 12 años, la economía latina en Estados Unidos ha estado creciendo, al menos 2 veces y media más rápido que la economía no latina. Lo sorprendente es que, según este informe, esta economía en auge ya supera el PIB de potencias como Reino Unido, India, Francia e Italia. Si los latinos en Estados Unidos conformaran un nuevo país, uno independiente, su Producto Interno Bruto sería el quinto más grande del planeta. El presidente de Latino Donor Collaborative, Sol Trujillo, dijo a CNBC en una entrevista para el programa Squawk Box: "Tenemos una economía enorme que en este momento está poco invertida y poco comprometida. Los sectores donde los latinos tienen un mayor impacto son construcción, hotelero, producción alimentaria, apoyo administrativo, transporte y gestión de residuos". En términos económicos, los mayores aportes fueron para los siguientes estados: California, donde generaron unos 682 mil millones de dólares, Texas, con unos 465 mil millones de dólares, y en la Florida, donde la cantidad alcanzó los 240 mil millones. La gran cantidad de mexicanos dentro de la población de estos estados les permitió ser una fuerza laboral significativa y muy productiva. Hablando del rendimiento general, Trujillo dijo al respecto: "Yo diría que si miras los gráficos que tenemos ahora en nuestro estudio, el crecimiento de 48 de los 50 estados está vinculado a esta cohorte latina. La comunidad latina en California, mayoritariamente mexicana, con sus 682 mil millones de producción, podría ubicarse como la economía número 21 entre las más grandes del planeta, en medio de Polonia y Suiza. Y, al parecer, el crecimiento de las economías latinas en Estados Unidos es una tendencia cada vez más común. New Hampshire, Dakota del Sur y Dakota del Norte están experimentando grandes aumentos desde el año 2011. Dakota del Sur vio un crecimiento anual del 11.8% en 2021, superando por muy poco a Dakota del Norte. Latino Donor Collaborative señaló en su informe: "Las empresas que operan en estas áreas deben adelantarse a estos cambios sustanciales para garantizar que sigan siendo relevantes y poder satisfacer las necesidades de su base de clientes en evolución". Finalizando el asunto, concluyeron: "En el resto de este siglo, esta cohorte seguirá creciendo cada vez más, así que aquellos que quieran llegar temprano, que lo piensen. Piense en las estructuras de capital y los fondos que podrían fluir". Por supuesto, no todo es perfecto para estas comunidades, ya que existe una brecha salarial importante de hasta un 20%. Se estima que un trabajador latino promedio gana solo 80 centavos por cada dólar que gana un trabajador blanco no hispano. Aunque si los mexicanos continúan creciendo y expandiéndose al ritmo que llevan, será cuestión de tiempo para que la situación empiece a mejorar significativamente en cuanto a los salarios y las condiciones generales de los trabajos que pueden obtener. Ahora es momento de empezar a hablar de la historia de los mexicanos y su relación con Estados Unidos. Periodo español. Con intenciones de colonizar tierras, en 1540 llegó Francisco Vázquez de Coronado, con 230 soldados españoles y 800 indígenas mexicanos, a lo que hoy pertenece al suroeste de Estados Unidos. Por un tiempo se quedó en el Valle de Río Grande. 2 años después, Juan Rodríguez Cabrillo desembarcaría en la actual Santa Bárbara y dirigiría la primera expedición hacia Alta California. Por su parte, hay informes de que Marcos de Niza logró llegar a Arizona un poco antes, en 1539, y a él se le atribuye parte de la legendaria exploración de las 7 ciudades de oro. Esto a pesar de que no hay pruebas suficientes para validar dichas leyendas. Lo cierto es que no fue sino hasta 1598 que España inició su colonización a gran escala por todo el suroeste, y fue así por la presión de la Iglesia Católica, la cual exigía a la corona avances significativos para cristianizar a aquellos pueblos nativos del Valle de Río Grande.
Sería Juan Oñate quien tendría la misión de cruzar el río y establecer un asentamiento en San Juan Pueblo. Por supuesto, también había otra motivación para que Oñate lo dejara todo: rumores de enormes minas de oro, aunque no se encontraría oro alguno en esa región. Sin embargo, para un avance significativo en este territorio, los españoles tardarían casi 100 años más, ya que fue en 1680 cuando empezaron las primeras misiones españolas en territorio tejano, en lo que hoy es San Ángelo, El Paso y Presidio. Ese mismo año estallaría un conflicto en Nuevo México. Los nativos americanos se rebelaron en contra de la ocupación, pero los colonos salieron victoriosos y se quedaron. Ante la llegada de los franceses, quienes también querían reclamar tierras en la región, los españoles aceleraron sus planes. En 1691 ya se fundaban los primeros asentamientos en Arizona. No obstante, el avance luego volvería a ralentizarse, ya que no fue sino hasta 1769 cuando finalmente lograron establecer un asentamiento permanente en California. Allí, el padre Junípero Serra y soldados españoles fundaron el Presidio de San Diego. A partir de ese momento se establecerían 20 puestos más, o misiones, para intentar evangelizar a los nativos. Esto marcó el inicio de una de las épocas más brutales e inhumanas hacia estos pueblos que no querían ser evangelizados. El dominio español en estas regiones de lo que hoy es California y demás suroeste estadounidense terminó en 1821, tras la firma del Tratado de Córdoba. Período mexicano. Este fue un periodo que duró alrededor de 27 años. Inició en 1821 y terminó en 1848. Lo cierto es que la Primera República Mexicana, de 1824 a 1835, se encontró con serias dificultades desde el principio. No tenía cómo mantener el control en la región. Y es que estos territorios no tenían mucha población y se encontraban muy lejos de Ciudad de México, el centro político y económico de la nueva república. Por otra parte, sin las leyes españoles que prohibían el comercio con Estados Unidos, ahora estos territorios de Texas, Santa Fe de Nuevo México y Alta California podían hacerlo libremente, lo que ayudó al crecimiento de la región y generó fuertes vínculos económicos y sociales entre las élites de estos territorios y las estadounidenses. Durante estos casi 30 años sucederían muchas cosas. Las familias más poderosas de California, los Vallejo, Alvarado y Peralta, exigieron al gobierno mexicano la secularización total de las tierras que pertenecían a las misiones de la Iglesia para que les fueran concedidas, lo que ocurrió mediante concesiones en 1833. El gobierno aceptó hacerlo para mantenerlos ocupando aquellas tierras. Esto permitió que las familias más ricas se convirtieran en gigantescos productores. Y en vez de liberar a los nativos de California, los transformaron en trabajadores de los que se conocería como los californios. Estos eran como plantaciones en otros lugares del mundo, pero la diferencia fue que los indígenas eran tratados peor que los esclavos. En esta época también empezó a verse un fenómeno nuevo. Los empresarios angloamericanos comenzaron a llegar a California y Texas para conseguir tierras. Y fueron bien recibidos, generalmente con la oferta de una mujer mexicana para un matrimonio que asegurase la lealtad comercial. Sin embargo, esto sería un grave error. Se podría decir que dejaron entrar y le dieron la bienvenida a la gente equivocada, una que se movía únicamente por la ambición. Solo 14 años después de la independencia española, los ganaderos estadounidenses de Texas se declararon en rebelión contra México y crearon la República de Texas. El presidente mexicano, Santa Anna, dirigió con un ejército para frenar la rebelión, pero tras 2 derrotas se rindió el 21 de abril de 1836. Aunque el gobierno mexicano no reconocía la nueva República de Texas, nada podía hacer. De hecho, apenas si se mantenía en funcionamiento. Entre 1836 y 1845, la nación tuvo 18 administraciones presidenciales. Desde ese momento empezaría la discriminación económica y educativa contra los mexicanos en dicha república. Y todo se prepararía para la guerra. El recién electo presidente en Estados Unidos, James K. Polk, quería aprovechar la inestabilidad en México para expandir el territorio. La Guerra México-Estadounidense y el Tratado de Hidalgo. Polk propuso a México comprarle Santa Fe de Nuevo México y Alta California. Tras recibir un contundente rechazo, movió sus tropas hacia territorios fronterizos para provocar una respuesta del ejército mexicano y así lograr que el Congreso diera el paso y declarase la guerra. Esto terminaría ocurriendo el 13 de mayo de 1846, tras varias escaramuzas en la región en discusión.
Y la guerra duraría hasta 1848, marcando uno de los acontecimientos de mayor relevancia en la historia que une a estas dos naciones. Nuevo México cayó sin casi resistencia, gracias a la instalación de un gobierno provisional, y bajo la promesa de igualdad reinó la paz durante un año. Luego habría rebeliones a gran escala y muchas muertes, pero el ejército estadounidense atacó sin piedad y recuperó el control. En California, el ejército estadounidense aplicó una estrategia de bloqueos por todo el Pacífico y el Golfo de México, impidiendo así el reabastecimiento de los mexicanos y garantizando su victoria tras varias batallas, con mucha superioridad logística y de apoyo. La guerra terminaría en 1847, cuando Winfield Scott se apoderó del control de la Ciudad de México, lo que forzó las negociaciones y finalmente a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra. Tras haber perdido, el gobierno mexicano aceptó ceder 525,000 millas cuadradas de territorio. Este tratado también garantizaría la ciudadanía total a cualquier exciudadano mexicano que la solicitase, así como también se le otorgaría la ciudadanía estadounidense a cualquier persona que permaneciera en estos territorios más de un año. Pero los estadounidenses luego lo pensaron mejor y no querían darles demasiadas protecciones a los tejanos sobre sus tierras. Así que el Congreso de los Estados Unidos, silenciosamente, eliminó ese artículo de la versión final del tratado. Alegaron que era redundante. En cambio, colocaron un artículo que supuestamente garantizaría a los ciudadanos del tratado todos los derechos sobre sus tierras, siempre y cuando pudieran demostrar que eran los propietarios legítimos, algo que sería extremadamente difícil y se conocería como la Ley de Tierras de California. Por otra parte, este tratado no poseía garantías legales para que los ciudadanos mexicanos fueran tratados con igualdad bajo la ley estadounidense. Si bien a partir de 1824 los mexicanos gozaban de ser vistos como iguales, sin importar su raza o color de piel, la ley de naturalización de Estados Unidos únicamente reconocía a personas blancas como candidatos para ser ciudadanos por medio de la naturalización. De manera que solo los de la élite mexicana española serían naturalizados, el resto de los mestizos y pueblos indígenas, no. Violencia desatada entre 1848 y 1879. Los colonizadores estadounidenses no tuvieron piedad de los mexicoamericanos. Con el único fin de tomar el control político y económico, utilizaron tanta violencia física como pudieron. Los expulsaban de sus hogares a la fuerza y bajo amenaza de muerte. Los obligaban a irse de los campamentos en regiones ricas en oro. Se les prohibió ser testigos ante los tribunales y poco a poco los segregaron en barrios marginales. Si bien hubo revueltas encabezadas por hombres como Tiburcio Vázquez, los estadounidenses lincharon a los rebeldes. Entre los años 1848 y 1860, no menos de 163 mexicanos serían linchados solo en California. Y entre 1848 y 1879, se estima que hubo una tasa de linchamientos a mexicoamericanos de alrededor de 473 por cada 100,000 habitantes. Cabe destacar que estos mexicanos que eran linchados no eran condenados bajo el sistema judicial formal. La mayoría de ellos fue condenados en juicios injustos y a conveniencia de los intereses de los colonos. Fue un periodo oscuro y cruel para los mexicoamericanos. Volviendo a la Ley de Tierras de California, se permitió que 604 de 813 reclamaciones de tierras por parte de los mexicanos se dieran, lo que, dadas las condiciones, tampoco fue un pésimo resultado. Sin embargo, estos litigios duraban años y eran batallas legales muy difíciles, por lo que muchos propietarios se vieron obligados a vender partes de sus propiedades para pagar o incluso intercambiar porcentajes para poder cubrir los costos legales. ¿Qué tanto podían durar? Pues en algunos casos llegaron hasta los años 40. Guerra Civil Estadounidense. Irónicamente y a pesar de la crueldad hacia los mexicoamericanos, estos tuvieron un papel bastante importante en la Guerra Civil Estadounidense, de 1861 a 1865. Aunque el apoyo estaba dividido hacia los confederados y al ejército de la Unión, la mayor parte de los mexicanos estarían del lado del ejército que defendía los ideales de Abraham Lincoln, quien ganaría la guerra. Formaron parte de las unidades de Nuevo México y conformaron el Ejército México-Estadounidense, que destruyó el control confederado en Nuevo México en 1862. Se estima que cerca de 20,000 soldados latinos pelearon en esta guerra, y lo cierto es que la condición de los mexicanos no mejoraría inmediatamente dentro de Estados Unidos. Para esto tendrían que pasar varias décadas más. Revolución Mexicana.
Este periodo, que duró desde 1910 a 1920, conocido como la Revolución Mexicana, se produjo por la brutal dictadura de Porfirio Díaz, quien duraría 31 años en el poder. Una época oscura que se caracterizó por guerras, crueldad y mucha injusticia para los más desprotegidos, los pobres. Esto provocó serios desafíos para Estados Unidos y marcó un cambio en la situación migratoria de ambos países. Y es que el conflicto mexicano hizo que alrededor de 600,000 y 1,000,000 de personas huyeran hacia Estados Unidos en busca de refugio. Esto representaba un problema serio para el país porque generaba inconvenientes que demandaban soluciones costosas política y económicamente. Había temores de que se iniciara una revolución interna en los estados fronterizos. Por eso el gobierno de Texas envió tropas del ejército a proteger las fronteras, militarizándolas. Se colocaron alambres de púas, tanques de guerra, ametralladoras, focos y hasta aviones. 6,500 soldados en El Paso tenían la misión de no dejar pasar a los villistas, los revolucionarios mexicanos, a la ciudad. Los temores fueron creciendo tanto que los ciudadanos comenzaron a armarse para tomar la seguridad en sus manos, lo que provocó que iniciaran disturbios en los que los mexicanos refugiados y los mexicoamericanos resultaban siendo cazados en las calles. Estos acontecimientos desencadenarían la llamada La Matanza de Texas durante el mismo periodo de la Revolución Mexicana. Según Clyde Webb y William Day Carrigan, no menos de 5,000 personas fueron asesinadas, en su mayoría mexicanos. Los Rangers de Texas fueron especialmente brutales y, con apoyo del ejército, realizaron numerosas ejecuciones. Los motines de los baños de 1917. Sin embargo, no todo fue negativo para los mexicanos. En 1917 se produjo un motín que duró varios días y que resultó en mejores condiciones para los inmigrantes mexicanos que iban a trabajar a Estados Unidos. Resulta que los mexicanos que cruzaban la frontera eran obligados a vacunarse y tomar baños obligatorios contra piojos, pero en estos baños las mujeres eran fotografiadas desnudas. Esta fue la razón por la que el 28 de enero de 1917, varias trabajadoras se negaron al baño, mantuvieron su postura a pesar de las amenazas, y se logró llegar a un acuerdo en el que los funcionarios de El Paso recibirían los certificados de salud emitidos por los funcionarios de salud mexicanos. Así se puso fin a los abusos en las inspecciones estadounidenses que vulneraban la dignidad de los mexicanos. La Gran Depresión y la Gran Repatriación. La Gran Depresión fue la crisis económica más severa que afectó a Estados Unidos y los mexicanos resultaron gravemente afectados. Se estima que Estados Unidos deportó o expulsó a casi 2 millones de mexicanos para que fueran repatriados, de los que entre el 40 y 60% eran ciudadanos estadounidenses, y lo peor es que la mayoría eran niños. La razón, entre las más importantes, destacaba la escasez de empleos debido a la cantidad de empresas y negocios quebrados, por lo que la prioridad eran los estadounidenses, y si no podían darles empleo, ¿para qué permitirles quedarse? Esto también provocó que muchos mexicanos decidieran abandonar el país. No había oportunidad de sobrevivir en esas circunstancias. Programa Bracero, años 60, 70 y los 2000. Sin embargo, en el 42 surgiría el Programa Bracero. Se trata de una ley que firmó el gobierno estadounidense para impulsar el intercambio laboral temporal con México. La razón, que Estados Unidos había perdido fuerza laboral tras la Segunda Guerra Mundial y ahora sí necesitaba a los mexicanos, le dio empleo a alrededor de 5 millones de los llamados braceros. Esto también desató la inmigración ilegal. Los mexicanos querían trabajar en Estados Unidos, lo que provocó la Operación Espalda Mojada en el 54, la cual buscaba a los inmigrantes ilegales y los deportaba. Aunque según la historia, el pago de los braceros era muy poco y las condiciones laborales pésimas en la mayoría de los trabajos, algo que desencadenaría el movimiento chicano en los años 60, movimiento que promovió distintas luchas sociales que mejoraron las condiciones de los mexicanos, principalmente en lo estudiantil y laboral. Además, también querían evitar que volviesen a suceder otros eventos similares a los disturbios del Sud-Sud, los cuales fueron actos violentos e injustificados en varias ciudades de Estados Unidos contra los mexicoamericanos y otras minorías etnoculturales. Este movimiento también ayudaría a que pudieran alcanzar más poder político en la década de los 70, y lo cierto es que esto era necesario, de lo contrario los mexicanos habrían sufrido mucho más.
Y es que solo hay que recordar la Propuesta 187 de California en 1994, una iniciativa que buscaba prohibir a los inmigrantes ilegales acceder a atención médica, a menos que fuera emergencia. Tampoco tendrían educación pública ni otros servicios del Estado. Aunque no sería hasta la llegada del nuevo milenio en los años 2000 que los activistas chicanos lograron promover su lucha en todos los medios de comunicación de Estados Unidos. La llegada del Internet y la era Obama terminaron de darles más derechos a la comunidad mexicana por quienes estuvieron luchando durante tanto tiempo. La historia que entrelaza a México y Estados Unidos probablemente no es la que le gustaría contar a los historiadores sobre dos países hermanos, pero es la que es y no podrá cambiarse. Sin embargo, el pasado no debería ser determinante para el presente y mucho menos para un futuro prometedor entre ambas naciones. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la historia de los mexicanos en Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.